Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven en este miércoles. Hoy vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios de una manera apologética. Apologética quiere decir que vamos a escudriñar las escrituras descubriendo ciertos mensajes que hay ahí que, aunque no son muy escondidos, están ahí y que algunas personas, por leer la Biblia rápidamente, no la entienden y otros ni siquiera la leen. Por lo tanto, los que no la leen entonces tienden a dibujar a un Dios en su mente y a hacer creer que ese Dios que ellos han dibujado en su mente es el Dios el que está escrito en la Biblia, y por ello no logran escudriñar lo que está escrito al interior para darse cuenta que es la verdad. Ayer les decía, y hoy nuevamente lo voy a repetir, que en este mundo literal, humano, está dividido en dos partes. Uno, el real, el humano, el que podemos tocar, palpar, visualizar, olfatear, degustar. Ese mundo es el que nosotros concibimos todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero al interior de este mundo hay un estado que se llama espiritual, que es donde está Jesucristo. Por eso Jesucristo insiste mucho en que veamos el mundo espiritual, y Él lo escribe en repetidas ocasiones en la Biblia. Si no son capaces de entender este mundo, ¿cómo les voy a hablar del mundo espiritual? ¿Cómo me van a entender si no son capaces de entender ni siquiera lo que está en este mundo? ¿Cómo van a entender el mundo espiritual, que es al que Jesús nos va a guiar? Por eso le decía a Poncio Pilatos le dice: yo tengo el poder, usted no sabe que yo tengo el poder para crucificarte o dejarte libre. Y el Señor le dice: no, usted no tendría tal poder si no se le hubiera dado del cielo. Allí está el verdadero poder. Y si mi Padre, que está en los cielos, quisiera salvarme, mandaría a ángeles a custodiarme. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces esa es la parte que yo quiero que entiendan. Ustedes pueden ver, tocar, palpar y ver una realidad y juzgar y entender con sabiduría humana este mundo. Pero el problema está en el mundo espiritual, que es el que Dios nos quiere llevar a ese mundo espiritual. Hoy vamos a leer eso. Ojalá ustedes logren entender lo que les estoy diciendo, que está muy claro al decírselos. Bueno, presentémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Isaías 54, del 9 al 9. No escondí el rostro ante ultrajes. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Esto que acabo de leer es exactamente lo que les acabo de decir. Porque lo que Dios nos muestra es totalmente diferente al plano humano, al plano material, al plano terrenal. Porque hay otro plano, el espiritual. Y por eso Isaías dice: yo escucho a mi Dios en las mañanas como discípulo, y se los digo a ustedes abiertamente, porque el Dios me habla al oído y Él me dice qué les debo decir. Las personas no les gusta lo que yo les digo. No me importa. Me ultrajan. ¿A mí qué? Ustedes deben pleitear directamente con Dios, no conmigo. Porque Dios me cuida, Dios me protege. Aquí me llenarán de ultrajes, me castigarán, me odiarán, todo lo que sea. Pero Dios me ha dado un poder espiritual para seguirlo a Él. Eso es lo que yo les quiero decir a ustedes, muchachos, que es lo que le va a pasar a Jesús.
Jesús va a vivir un momento terrible. Lo van a juzgar, lo van a condenar, lo van a matar. Eso en el plano material, en el plano humano. Pero Dios está por encima de ese plano, y ayer lo decía. Hoy ha llegado la hora en que Dios me va a glorificar y Él se va a glorificar en mí. Y hoy vamos a leer precisamente esa partecita que es muy triste desde el punto de vista humano, pero no es así desde el punto de vista espiritual. Por eso dice: ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién va a pleitear contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me va a condenar? Aquí en este mundo material me pueden condenar, pero mi mundo es espiritual. Por eso voy a darles otra frase que es la de Pablo. Pablo logra entender que él predicaba una iglesia, que era la de Moisés. Él predicaba una ley, la de Moisés. Pero luego, cuando logra conocer a Cristo en el camino hacia... se me olvidó el nombre, lo tengo en la punta de la lengua. Él logra entender que ese mundo, a ese Dios que él perseguía, no era a Dios, sino que era una ley que estaba a punto de extenderse. Por eso Jesús le dice en camino a Damasco: ¿por qué me persigues? Y resulta que Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, él estaba persiguiendo la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Y ahí es cuando se da cuenta que a quien estaba persiguiendo era al mismo Jesús al perseguir su iglesia. Y por eso él logra entender esto: si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Es lo mismo que dijo Isaías aquí: vivo, vivo para Dios, muero, muero para Dios. ¿Quién pleitará contra mí? Si soy de Dios, si le pertenezco a Dios, Dios me ayudará a salir adelante. Por eso cuando dice otra frase: cuando ustedes los vayan a llamar a juicio, no se preocupen de lo que van a decir. Dios, el Espíritu Santo, les dará que decir en ese momento, porque van a pleitear no contra Isaías, contra el hombre, sino que van a pleitear es contra el mismo Dios, y Dios les dirá qué decir. Esa es pues la reflexión de esta primer lectura. Vamos a leer el Salmo. Salmo 68, 8, 10, es un resumen. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extraño para los hijos de mi madre. ¿Por qué me devora? Porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Aquí voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto último. Ya lo había dicho antes, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Cuando referimos a los pobres, nosotros nos imaginamos inmediatamente a una familia viviendo allá a la orilla de una quebrada, en una chocita ahí hecha con guadua y con costales verdes, con polisombras o con plásticos, y nos imaginamos ahí una familia con un montón de niños ahí mal comidos, mal vestidos y viviendo en semejante pobreza. Y nos imaginamos siempre a un pobre, a un mendigo pidiendo limosna. Bueno, ustedes imaginarán cuánto pobre hay en el mundo. Este pobre que aparece acá no es ese pobre. Es el pobre que Dios está escuchando.
No necesariamente tiene que ser un pobre abatido en la soledad de la economía, no es propiamente, porque es evidente que sí existen esos pobres que esperan en Dios su recompensa y estar pensando en Dios, pero hay otros pobres que viviendo en la misma situación, esa misma noche están delinquiendo, están buscando cómo hacerle daño al ser humano al otro día. Bueno, mañana necesito robarme 2 celulares, mañana voy a ir a atracar un restaurante, mañana voy a ir a matar a un individuo porque me están pagando 100.000 o 200.000. Y es un pobre arrancado, pero es el pobre que está escrito en la Biblia, no. Es el pobre que espera en el Señor, tenga plata o no tenga plata, espera en el Señor. El problema es que Jesucristo dice también en su palabra que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque amará su riqueza y odiará a Dios, o amará a Dios y odiará su riqueza, y eso no existe. Casi siempre una persona que tiene plata termina odiando a Dios o haciendo al lado a Dios porque tiene lo suyo. Por eso tengan en cuenta esta frase de los pobres y los cautivos. Cautivos, los pobres que están allá en una cárcel. Pero los que están en una cárcel, entonces, porque están en una cárcel, ya tienen ganado el reino de los cielos. No, no es ese cautivo. Es el cautivo de la injusticia. El cautivo que espera en Dios su recompensa y su justicia. Es ese cautivo. No tiene que estar encerrado en una prisión. Puede estar encerrado ahí esperando justicia y nada que llega. Estos días entrevistaba a una dama que le mataron a su hija y ella espera justicia, que haya justicia para su hija porque se la mataron impunemente por tierras. Ella es una cautiva, espera en el Señor su recompensa, que haya justicia. Vamos a leer el Evangelio, que el Evangelio nos va a dejar una gran enseñanza. Mateo 26, 14, 25. El Hijo del Hombre se va como está escrito, pero hay de aquel por quien es entregado. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decirle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es otra versión de lo que leímos ayer. Ayer leímos una versión, pero esa versión era de Juan. Juan nos decía exactamente lo mismo que está sucediendo acá. Ayer Jesús dice que se entristeció porque el Espíritu Santo llegó a él y se entristeció. ¿Y cuál era el mensaje de ayer? Habían 2 mensajes. Uno, que él iba a ser vendido, iba a ser traicionado. Y 2, que Pedro lo iba a negar 3 veces. Esas 2 formas ayer las enseñamos. Y por eso Jesús ayer enseñaba que el Espíritu
de Dios entra en Jesús y lo entristece, porque dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y entre ellos se preguntan, ¿pero quién? ¿Quién de nosotros? Y Juan, el que estaba cerca de él, el discípulo amado, le dice, ¿quién, Señor? Y entonces Jesús le dice, el que yo le entregue este pan mojado, ese es. Y Jesús moja el pan y se lo pasa a Judas. Y luego le dice a Judas, Judas, ve y haz lo que tengas que hacer. Esa es la versión de Juan. Hoy vamos a conocer la versión de Mateo. Y la versión de Mateo es parecida a la de Juan. Solo que aquí no dice que Jesús le entregó el pan mojado a Judas Iscariote, sino que aquí dice es de otra manera. ¿Qué estáis aquí? Vámonos al final. Se puso a la mesa, en verdad os digo que de vosotros me va a entregar. Ellos muy entristecidos se pusieron a preguntarle unos tras otros, ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. En el otro dice que Jesús le pasó el pan mojado a Juan. Y en esta versión de Mateo dice que no, que el que metió la mano cuando Jesús metió la mano en el vino, el otro también la metió justo en ese momento y dijo, ve y haz lo que tengas que hacer. El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y ayer leíamos que cuando Jesús le pasó el pan mojado a Juan, detrás de ese pan mojado ingresó el espíritu del demonio, Satanás, a Judas Iscariote. En ese mismo momento, el espíritu de Satanás ingresa a Judas Iscariote y por eso Judas Iscariote sale y se va. Aquí dice que todos se preguntan, ¿quién? 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 ¿Soy yo acaso? No. ¿Eres tú? No. ¿Soy yo? No. Hasta que llegan a Judas Iscariote. Y Judas Iscariote, haciéndose el bobo, creyendo que Jesús no lo sabe, le dice, ¿acaso soy yo, maestro? Tú lo has dicho. Y Judas sale a entregarlo. Ayer leíamos una cosa terrible, y es que decía que el demonio, el espíritu de Satanás, ingresa en Judas y va y lo vende. Pero ayer también les decía yo a ustedes que Judas tenía planeado esto desde mucho antes. Él ya lo tenía todo planeado y aquí está escrito en Mateo. Dice que él buscaba la ocasión. Él buscaba la ocasión. Aquí dice al principio, en aquel tiempo uno de los 12 llamado Judas Iscariote fue a los sumos sacerdotes y les propuso, ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. Ya Judas desde hacía días, el demonio lo había poseído, el demonio lo había llevado a esa situación. Aunque está escrito que uno de los 12 lo va a traicionar, quiere decir que Judas va a ser condenado. Y más le valiera, dice acá Jesús, no haber nacido que haber entregado al Hijo de Dios a los hombres. Más le valiera. Pareciera que el pobre Judas estuviera predestinado a esa maldad. Y efectivamente estaba predestinado para esa maldad. Predestinado porque Jesús ya lo había dicho desde hacía 3 años atrás. Ya lo había dicho que uno de ellos lo iba a escoger y lo iba a vender. Seguramente que cuando escogió a los 12 y escogió a Judas Iscariote dentro de los 12, él ya sabía que ese lo iba a traicionar, pero no se lo quiso revelar a nadie hasta este momento que se lo revela. Judas Iscariote no podríamos decir que es un hombre escogido para la maldad. No, él no fue escogido para la maldad, él fue escogido para que se cumpliera lo que ya estaba escrito desde el tiempo de Isaías. Ya estaba escrito desde hacía mucho tiempo que ese hombre, 700 años antes, voy a nombrarlo así, no sé cuántos años,
ya estaba predestinado antes de nacer a que traicionara a Jesús. Y efectivamente todo sucedió. Judas Iscariote fue escogido y durante 3 años fue enseñado. Le enseñaron durante 3 años todos los milagros, todo lo que Jesucristo les había enseñado a sus discípulos, también se lo enseñó a él. Él aprendió a ser un hombre con deseos de dinero, deseos de poder. Por eso él manejaba la bolsa de los diezmos. Él era el que manejaba esa bolsa de la economía. Él era el encargado de recibir la platica y guardarla para comprar suministros, para cuando ellos fueran a viajar o fueran a andar, tuvieran platica. Él era encargado. Pero el problema de Judas es que él era un hombre ambicioso. ¿Por qué ambicioso? Porque cuando la mujer fue a bañar a Jesús en loción, en perfume, él fue el primero que exclamó: no hubieran derramado ese perfume, no lo hubieran botado, lo hubiéramos vendido y hubiéramos repartido esa plata entre los pobres. Y dice la Escritura que él no pensaba en los pobres, él pensaba era en su propio beneficio, porque como era el que manejaba el dinero, entonces él era un hombre ambicioso. Eso mismo sucede hoy día. 2 cosas para decir. La primera reflexión, que Jesucristo tenía 12 discípulos y de los 12, uno lo traicionó, dándonos a entender el segundo mensaje, que en la Iglesia Católica hay 12 sacerdotes enseñando la palabra de Dios. Uno de esos 12 es un traidor. No está por las cosas de Dios, está es por el dinero, está por la ambición, está es por vivir bueno, por vestir bien, por irse de paseo, está por comprar carro lujoso, está porque la gente lo alabe, lo bendiga, lo exalte, lo glorifique. Y por la noche va y viola a un niño. Y por la noche va y hace toda clase de cosas que no están escritas. Ese es un mensaje muy triste, pero está escrito acá con Judas. 12 discípulos, uno es un traidor. ¿Cuántos sacerdotes hay en el mundo? Habrán 12,000. Si vamos a calcular que hay 12,000, pero hay más. De esos 12,000, 1,000 son traidores. Están en la iglesia por el dinero, por vivir bien, por cobrar, por darse lujos, por vestir bien. Nosotros lo vamos a juzgar. Nosotros no juzgamos a los sacerdotes. Nosotros no los juzgamos. Quien los juzga es Dios. Por eso dice la palabra: al que mucho se le da, mucho se le juzgará. Al que poco se le da, poco se le juzgará. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por mucho predicar, aleluyar, levantar la hostia, levantar la copa y todo esto, y va y viola niños o hace indebido, será juzgado y condenado. Muy sacerdote puede ser, muy obispo puede ser, muy papa puede ser, muy cardenal puede ser, pero si no obedece a Dios, será juzgado y condenado como este hombre. Así es que esto que dice Jesús es muy triste, porque no se está refiriendo solamente a Judas, se está refiriendo a todos los que lo condenan y lo venden. Y dice aquí así: más le valiera el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Eso va para los sacerdotes. Eso va para los sacerdotes. Los sacerdotes pedófilos. Los sacerdotes que piensan en ambición, que piensan es en dinero, que no están por predicar la palabra de Dios y llevar almas al cielo, sino por enriquecerse aquí en la tierra a través del ministerio de Jesucristo. Eso va para ellos. Por eso Jesucristo en su doctrina es muy claro y muy correcto. Espero que ustedes hayan entendido esto correctamente como yo se los he dicho. Muchas cosas más me quedan por decir, pero dejémoslo hasta ahí. Recuerden, ya para terminar, este jueves, viernes y sábado, vívanlo plenamente.
Vayan, participen, vivan intensamente la palabra de Dios. Si van a misa, si van a un encuentro con Dios, no se pongan a mirar ni al sacerdote, ni a la señora, ni al señor como están vestidos, y ese como es de pecador y velo acá, y esa como va y todo eso. No, concéntrense en Cristo. La iglesia es cristocéntrica, todo va en Cristo, en función de Cristo. Usted deje de mirar para los lados, mire a Cristo siempre que va, porque la relación tiene que ser entre usted y Cristo, Cristo y yo. Nadie más puede influir. Si usted se pone a juzgar a la señora, al señor, está fuera de contexto, mi hijo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga. Ah, y otra cosita, el día más importante de todos es el sábado, sábado de Pascua. Y la gente acostumbra el sábado a irse a rumbear. Están equivocados. El sábado es el más importante, es más importante que el Via Crucis. El sábado de Pascua es el más importante, y el domingo de resurrección es mucho más importante participar en la misa de resurrección y en la procesión. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.